hablarlo en la sesión de hoy, que es algo muy importante sobre retroalimentación, sobre el servicio de configuración, sobre lo que es la comunicación sobre el CNMP, ¿sí? Sobre la parte de la CNMP, que es el servicio de conectividad y el servicio de comunicación, de cómo es que se hace para poder hacer un buen monitoreo dentro del servicio de redes. ¿Listo? Que se puede entrelazar en varias estructuras, ¿correcto? Entonces es algo importante que hay a veces aprendices no le toman seriedad a lo que se les da. ¿Sí? Estos son puntos claves porque esto en el nivel empresarial, en la parte organizacional, de la parte de telecomunicaciones, tienen que saber muy bien manejar este tipo de servicios. Monitorear servicios de redes, ¿correcto? Por medio de Linux, Kali Linux, Ubuntu, ¿sí, muchachos? Windows también, que se puede trabajar en eso, ¿sí? Pero más que todo, el fuerte es en Linux, poder manejar toda esa plataforma, ¿correcto? Para poder trabajar bien ese servicio y ser un ducho en esos procesos. ¿Qué hay que saber? Sí, hay que saberse los comandos, eso hay que manejar muy bien esos comandos, ¿correcto? Cuando yo ejecuto los paquetes de CNMP, cuando yo creo un usuario, cuando yo creo una clave cifrada dentro del servicio para poder hacer una buena autenticación dentro del servicio del monitoreo dentro de los servicios, que es diferente manejarlo en Cisco, que es diferente, que también lo puedo yo hacer en la parte cifrada ya, pero no es tanto como en la otra parte de Linux, que es muy diferente, que es más complejo en Linux, que es algo, la materia más dura es en Linux que tienen que manejar ustedes y ser fuertes en esa área, ¿sí? Entonces, hoy voy a explicar esa parte, crear usuario, crear contraseña de los usuarios, crear la configuración, crear, ¿qué más que todo? Crear esa parte del CNMP. Hay tres versiones de servicios de CNMP, que la versión 3D es de la parte de seguridad y de autenticación de cifrado, ¿sí? Por medio del AES, ¿correcto? Que es algo muy importante, que siempre les he encaminado a ustedes la parte de la seguridad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya luego ustedes que hagan la configuración, ya ustedes se defienden, ya pueden hacer registro, monitoreo de varios sistemas por medio de direcciones IP, ya pueden registrar información, entonces ya pueden solitos hacer todo el proceso, ¿correcto? Entonces, Gustavo, para que tú lo hagas y lo practiques y lo enfoques, cuando tú estés en un momento que tengas tiempo, lo ejecutes y lo intentes hacer. ¿Listo, Gustavo? ¿Listo? Esa es la idea. ¿Listo? De la clase de hoy. ¿Listo? De práctica. Hoy es de práctica más que todo. ¿Listo? De encaminar ese servicio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Por favor, me regalas una manito del que está en este momento de la clase. Listo. Listo, Gustavo. Espera un momentico. Listo, Gustavo. Muy bien. Entonces vamos a entablar lo último que falta de la plataforma de Sajuna, que siempre uno hay que terminar el proceso de Sajuna, de la guía que está en Sajuna, porque esa es la estructura que estamos llevando siempre y en los lineamientos que el SENA nos direcciona a nosotros. ¿Correcto? Ya de las configuraciones es yo, de lo que yo explico es por mí, que yo digo y que tengo que explicarles a ustedes para que hagan muy bien el proceso. ¿Correcto? Que en Sajuna no les explican esas cosas, cómo deben hacer esa configuración. Eso depende del instructor. ¿Listo? Bien, entonces Gustavo ya puedes bajar la manito, entonces ya para empezar y vamos a empezar con la página. ¿Listo? Bien. Me avisas ahorita si puedes ver la información correctamente para revisar si en verdad está bien la conexión. ¿Listo? Bien. Pues espera un momentico, voy a revisar para compartir aquí. Espera, me voy a dejar de grabarme. Dejar de aquí para que haga bien el servicio. Y voy a trasladar la información. Ahí. ¿Puedes mirar la información de la página? Sí, sí, señora, ahí le ¿Listo, profe. Sofía? ¿Listo? Bueno, este es ya el último punto de la parte de esa actividad de gestión de dispositivos de red, que en la otra clase anterior expliqué todo el proceso de lo que era
un CNMP, qué tipo de comandos existían de acuerdo al servicio y muchas cosas más que revisamos ahí, ¿correcto? Hoy la parte de la configuración y el servicio que se puede crear dentro de ese servicio por medio de Linux y en la parte de las distribuciones de sistemas operativos, ¿correcto? Entonces, para finalizar este proceso de la parte de gestión de requisitos de dispositivos de red, es terminar este proceso que está aquí en el punto 2. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar este proceso. Lo voy a explicar así breve, de simple vista, que es algo muy sencillo para poder entablar en lo último. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que esta actividad, muchachos, de esta actividad de la gestión de dispositivos de red, hay, hay una actividad que hay que realizar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Le voy a decir qué es lo que vamos a ver hoy. Comunicación en CNMP normal. Segundo, instalación de CNMP, ¿correcto? Que hay un video ahí. Si de pronto lo vemos, ya miramos, lo miramos. Está la síntesis del algoritmo de cómo se está compuesto el CNMP y todos los servicios que componen toda la rama de esa estructura, ¿correcto? Que es lo que vamos a revisar también. Y por último, la actividad didáctica que tienes que hacerlo, Gustavo. Listo, yo doy un tiempo ahorita, unos 10 minutos o 15 minutos para que lo realices. Y por último, hacemos la práctica de instalación o habilitar el sistema el sistema de CNMP con Ubuntu para la monitorización de qué? Con el servicio de la versión 3, que es el PRTG de versión 3, para la parte de autenticación con el AES y la seguridad de la autenticación de un servicio y de un usuario. ¿Correcto? Que es la versión 3. Son 3 versiones para poder configurar en Linux. ¿Correcto? Que es algo muy importante. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasitos, mi aprendiz, para que tú te vuelvas duro en eso y lo entiendas y lo puedas hacer bien chévere en tu casa cuando ya tengas el tiempito, que yo voy a enviar la guía después para que lo hagan así, lo vayan haciendo paso a paso. ¿Listo? Y lo pongan en práctica. ¿Correcto, Gustavo? Que es algo fundamental. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a entablar lo último. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto de la clase anterior, ¿qué es la comunicación de CNMP? Se está viendo que CNMP es un servicio, ¿correcto, muchachos? Para poder entender la parte de monitorear un buen servicio de ejecución de redes, ¿correcto? Esa es la parte de normalización. Y en CNMP se maneja mucho la normalización de acuerdo al servicio, ¿sí? Que es algo fundamental. Entonces, para entender esta familia, que es algo fundamental, hay que entender algo importante aquí. ¿El servicio de qué? De los protocolos qué, como es el protocolo del TCP IP, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿correcto? Que es el protocolo de Internet, de protocolo de comunicación o de transmisión o de transporte, ¿correcto? Que la finalidad que hace que se ejecute ese servicio dentro de una dirección IP, ¿correcto? Y que tiene una comunicación que es CNMP y que hace de manera similar que los datos sean transmitidos por medio de una red de Internet, ya sea por cableado, por ser inalámbrico, para que se haga esa buena comunicación. Que eso es lo que quiere decir en este sentido, ¿correcto? Que lo que hace entender la arquitectura de la trama del TCP/IP, que es algo fundamental entender todos estos aspectos, muchachos. ¿Correcto? Si usted no entiende estos puntos, no va a poder hacer esas configuraciones en Kali Linux o hacer esos servicios de configuración. No vas a entender, ¿sí? Para poder hacer bien esa configuración y ese protocolo, asignarlo por medio de un terminal, ¿correcto? De ejecución. Entonces, teniendo en cuenta esto, a través del protocolo de Internet CNMP, permite el intercambio de información. Claro, ¿qué es lo que hace un CNMP en un servicio distribuido de Linux? Intercambiar información de datos. Me puedo meter por direcciones IP en una dirección IP de Windows y trasladar información de acuerdo por medio del terminal y sacar toda la información desde ahí. Y monitorear todo el servicio. Esa es la ideología de esto. Nada más. Y crear usuarios. Y autenticar usuarios y crear claves seguras dentro de ese servicio de Nano. Cuando yo aplico el Nano para poder entrar al servicio y entrar y configurar todo lo que yo debo hacer en un servicio
de ejecución. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que yo voy a hacer y les voy a explicar dentro de ese servicio. ¿Correcto? Es algo muy importante, que de pronto no van a entender algunos aspectos de eso, de los comandos que yo les voy a dar después, les voy a mandar. ¿Listo? Para que lo ejecuten. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, que es un intercambio de información entre la entidad de la administración y los agentes de forma de mensajes del que es SNMP, ¿sí? Que es el formato del PDU, ¿correcto? Que es el acrónimo de unidad de datos de protocolo, de la parte de datos de información, que es la trama SNMP del servicio de nombres, ¿correcto? Que se estructura como se presenta a continuación. Entonces, por medio de un mensaje de estructuras de acuerdo a la red que se está estructurando, ¿correcto? Entonces, primero, mensaje CNMP versión 1. Esta es una versión 1. Hay 3 versiones de CNMP del servicio. ¿Y hoy qué vamos a entablar hoy? El CNMP versión 3 de seguridad y autenticación, que es la que más se maneja dentro de sus servicios de telecomunicaciones. ¿Correcto, muchachos? Que esta es la versión 1. ¿Y qué es lo que se ejecuta? ¿Qué es lo que hace en esta estructura? Hace una versión, hace una cadena de comunidad, hace un PDU, un CNMP versión 2, ¿sí? Y el tipo de PDU, que es el número entero de que identifica, que asocia las solicitudes de respuestas por medio de ese nombre, de ese servicio que interpreta esa ejecución, ¿correcto? Entonces dice acá, la versión, ¿qué es? Indica el número de versión del protocolo CNMP. Entonces, ¿qué versión estamos en este momento? La versión número 1, que son 3 versiones de CNMP para poder hacer un buen registro de monitoreo. Esa es la ideología de esto, muchachos, que entiendan de dónde es que sale esto para poder trabajar muy bien en esas estructuras. ¿Correcto? Entonces dice acá, cadena de comunidad. Cuando yo hablo de cadenas, cuando yo voy a hacer esa configuración que voy a hacer hoy, voy a hacer ese tipo de configuraciones por medio de cadenas de comunidades. Community, ¿correcto? Para poder hacer ese servicio y crear ese servicio y crear esa clave de acuerdo al servicio del CNMP, ¿correcto? De pronto no me van a entender ahorita, pero después cuando lo ejecutemos ya se dan cuenta ustedes. ¿Listo? Para que entiendan. Entonces, lo mismo acá el PDU CNMP versión 2, ¿correcto? Que la comunidad. Entonces dice acá, cadena de comunidad. El nombre de comunidad utilizado en el intercambio, que se intercambian credenciales de acuerdo al servicio de direcciones IP. Esa es una comunidad para poder intercambiar esos servicios, ¿correcto? Sirve para autenticar el mensaje de nombres del servicio que van a ejecutar ustedes de acuerdo al monitoreo. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Para que entiendan bien la estructura. ¿Listo? Entonces dice acá el tipo de PDU, el ID de petición, el ID que yo expliqué lo anterior, que era un ID, identificación del servicio, de lo que usted va a hacer esa petición dentro de ese kernel, de ese servicio, de esa distribución de Linux, ¿correcto? Entonces dice acá, estado de error, cuando pasa ese estado de errores en ese mensaje de CNMP versión 1, indica un error entre una serie de ellos. Quiere decir que hay varios errores dentro de ese servicio que se está ejecutando cuando pasa esos errores, que puede pasar, ¿correcto? Dentro de esos servicios. Entonces dice, índice de error. ¿Cuál es el índice de error? El índice de error que nos identifica uno cuando uno está haciendo ese tipo de procesos. Cuando el estado del error no es 0, este campo contiene un puntero que especifica que el objeto ha generado un error en particular. Quiere decir que el objeto no ha sido creado correctamente. Entonces, ¿qué genera el servicio? Errores de ejecución. Eso es así simplemente lo que se ejecuta. ¿Sí, muchachos? Para poder entablar bien la funcionalidad de estos servicios, ¿sí? De los mensajes que traza ese tipo de red. ¿Listo? El objeto 1 y valor 1, objeto 2 y valor 2, conexiones de variables, ¿correcto? En este tipo, estos dos valores, 1 y 2, hay unas conexiones de variables. ¿Qué es lo que consiste aquí? Son los campos de datos de CNMP codificados, que yo lo hablé una vez. ¿Qué era la codificación dentro de un servicio? No lo olviden, yo he hablado muchas cosas sobre esto, ¿sí? Para poder entender bien la lógica de esa estructura.
y manejar bien los comandos dentro de la estructura de conectividad. ¿Sí? ¿Qué dice? Son los campos de datos de CNMP codificados mediante ¿qué? El estándar SMI del servicio. ¿Sí? De lo que hemos hablado anteriormente, de la clase anterior. ¿Correcto, muchachos? Que es algo fundamental esta estructura y este croquis que está aquí en el mensaje, que es lo que arroja el CNMP. ¿Correcto? Entonces, el valor y el tipo. Get request de acuerdo a la ejecución y get response son el acuerdo de comandos, set request y obsoleto y get bool de request y la información de request, ¿correcto? De acuerdo al valor que se ejecuta dentro de ese servicio, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que esto, pues esto no lo van a entender así de una, que diga, ay, sí, yo entiendo muy bien eso, pero a la hora de la práctica, cuando ustedes apliquen los comandos, apliquen las estructuras dentro del servicio, se darán cuenta que es lo que yo estaba hablando. ¿Sí, muchachos? Que esto es complejo, esto cualquiera no lo maneja así de una directo y lo hace de una, no. Tiene que manejar bien esas estructuras. Y más que todo de telecomunicaciones, estructura. Empaque tracer, eso es lo más sencillo de hacer, eso es lo de menos, el CNMP. Duro más es, enfocado es en las distribuciones de Linux. Ahí es una persona para poder manejar muy bien eso. Que es lo que en verdad un ingeniero o un técnico debe saber manejar de pie a pa esos servicios. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta este tipo de la normalización y las versiones del servicio del CNMP. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya esto todo ya es algún proceso tecnológico que es el CNMP, que ha sufrido cambios, obviamente que ha habido cambios sobre estos protocolos, que es algo muy estructurado, ¿correcto? Entonces el CNMP tiene algo muy importante que es la infografía sobre el CNMP, que es una gran variedad de software para el monitoreo de redes aplicando el CNMP, que se encuentra el CNMP del software, que incluye un conjunto de ¿qué? De utilidades de red para los administradores de redes, ¿correcto? Cuando yo ejecute ese tipo de CNMP en Kali Linux o en Linux o en Ubuntu, eso es lo que se va a configurar para poder trabajar dentro de esos servicios, dentro de ese servicio de Linux y poder monitorear dentro de Linux, ¿correcto? Que es algo muy importante saber esto, ¿correcto? Entonces dice acá, entonces dice el conjunto de utilidades para los administradores de red y especialistas de TI. Un especialista de TI debe manejar al revés y al derecho Linux para poder trabajar todo esto. Si no, está perdido. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta, yo los invito hoy, desde hoy, muchachos, que lo que yo haga hoy lo intenten hacer ustedes y me comenten la otra clase, profe Luis Carlos, yo lo pude hacer. Lo pude hacer. Batallé, sí, pero lo pude hacer. Que me digan eso, muchachos, yo satisfecho de la estructura de lo que han realizado. Y eso es lo que quiero ver en ustedes. ¿Correcto? Entonces, esa es la ideología para que ustedes entiendan y lo puedan reforzar dentro de sus estructuras de la parte de redes y sean unos duros en la parte de distribuciones de Linux. ¿Correcto? Dentro de esta se encuentra, entonces dice acá, el CNMP Get, que es un proceso, que es una herramienta en línea de comandos, el Git, ¿sí? O el Git, o el Get, de los valores de los variables de CNMP de cualquier equipo de red, el Get para poder distribuir ese servicio. ¿Correcto, muchachos? El CNMP Set es otra herramienta y otro comando para poder manejar. Herramienta de línea de comandos. Cambia los valores de las variables de CNMP en cualquier equipo de red. Quiere decir que hace variaciones de ¿qué? De variables de valores. ¿Sí? Que es algo fundamental. CNMP igual, herramienta de línea de comandos. Es otra estructura muy buena para la parte de escaneo. ¿Sí? Es un dispositivo para enumerar todas las variables que están disponibles para leer, para que cuando haga el servicio del CNMP 1, versión 2 o versión 3, que haga el servicio. Lea todo lo que hay en ese servicio y con esas direcciones IP que se manejan desde allá. Y revise uno y ejecute y dé monitoreo dentro de ese servicio. ¿Correcto? Que es algo fundamental.
3. CNMP TrapGen. Es otra herramienta de línea de comandos para poder trazar ese servicio. Envía trampas de CNMP, que yo hablé anteriormente, creo que hablé sobre esas trampas. Trampas de CNMP. Notificaciones de acuerdo a la trampa. Es un recolector de trampas de CNMP, que yo expliqué un cuadro también sobre eso, de la trampa. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este proceso, muchachos, de CNMP, que es algo, creo que de pronto para algunos es nuevo, de pronto no lo han manejado, pero es algo muy estructural para la parte de las redes y la seguridad de la informática, seguridad de la información de datos, ¿correcto? Y más encaminado más que todo a las redes de datos. Un especialista de redes de datos debe manejar todo esto. Sí, muchachos, entonces yo por eso es que yo me les encamino a esta estructura para que aprendan muy bien esto. Sí, muchachos, para que hagan muy bien esas estructuras. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, los invito a ustedes para que cojan ritmo de la estructura. Miremos el video de instalación de CNMP, si lo gustamos y lo miramos de una vez directamente, ¿correcto? Gustavo, ¿me puedes poner este videito ahí en tu equipo para poderlo ver todos, los que estamos ahorita? Para luego seguir con el proceso del otro. Si puedes entrar a Sajuna y lo puedes revisar ahí. Vaya, miro si puedo abrir Sajuna. Dale, a ver si puedes, dale. Que a veces Sajuna como que no entra. Profe, ahí en ese documento no tienes el enlace para ponerlo aquí en el chat, ¿no? Ah, sí, espérame, a ver, Voy a ver, espérame. Déjame un momentito. Voy a ver. No, que acá no me deja ver, espérate. Aquí a la izquierda sí, ya. texto de compartir. Copiar, puede Instalación ser, creo que es SNMP. Te voy a mandar ese enlace, no sé, no creo que sea ese, pero espérame un momentico. Creo que es este enlace. Si de pronto lo puedes ejecutar desde ahí, a ver. No creo que sea ese, si lo dejo. No creo, si lo tienes activo ahí, si te entra de una, que lo tengas abierto por lo menos, si lo ejecutes, a ver, míralo ahí. Si lo puedes entrar. No creo, a ver, revisa. Gustavo o Bernardo, no sé si Bernardo tendrá activo para que podamos ver ese video, si de pronto nos puedes ayudar. Un segundo. Dale, si no Bernardo, a ver, de pronto nos puede ayudar. ¿Ya ves mi pantalla, profe? Sí. No, a ver, sí, ya. Sí, ya está dando pantalla. Espera un momentico. Ajá, correcto, muy bien. Perfecto. Pongamos atención, ¿listo? Que esto es una forma, eso lo está haciendo, creo que es en Windows, esta parte la versión de Windows. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a realizar la instalación del protocolo de CNMP en una estación de trabajo, en este caso un portátil con Windows 10. Lo primero que vamos a hacer es realizar como tal una activación de una característica donde la vamos a ubicar en el panel de control. Entonces vamos a teclear aquí panel y buscamos panel de control. Una vez dentro del panel de control vamos a ubicarnos dentro de programas. Dentro de programas vamos a buscar programas y características, activar o desactivar las características de Windows. Una vez aquí vamos a buscar la característica servicios TCP simple y la vamos a activar. Seleccionamos la casilla y le damos a aceptar. Esperamos que se activen, en este caso primero se buscan los archivos y luego se realiza como tal los cambios de la activación de las características. Una vez se activan, vamos a darle cerrar y vamos a verificar correctamente que quedó activada. Aquí observamos que la casilla ya se encuentra activada. Vamos entonces ahora a cerrar esta ventana y nos vamos a ubicar ahora en el inicio de Windows. Vamos a ir a configuración. Dentro de configuración vamos a ir a aplicaciones. Una vez en aplicaciones vamos a ir a características opcionales. Dentro de características opcionales vamos a ubicar si el protocolo ya se encuentra activado. En este caso todavía las características instaladas no cuentan con el protocolo de CNMP.
Antes de realizar esta activación, vamos a realizar una configuración dentro de las propiedades de nuestra red, en este caso donde ustedes se encuentren conectados a su red propiedades, y vamos aquí a cambiar una configuración. Si llegado el caso esta casilla de conexión de uso medido estuviera activada, la vamos a desactivar. Una vez ya la tengamos desactivada, cerramos, nuevamente vamos a inicio, configuración, nuevamente vamos a aplicaciones, características opcionales, vamos a agregar una característica y vamos a buscar la característica que queremos agregar, que es el protocolo de administración simple de redes, en este caso SNMP. Y vamos a darle clic en instalar. Vamos a esperar unos minutos que el protocolo simple de administración de redes se instale dentro de nuestro equipo. Recuerden pues que esto puede tardar dependiendo de la conexión a nuestra red de datos y también pues de las características de nuestro equipo. Mientras esperamos que la instalación se lleve a cabo, podemos ir instalando el protocolo, en este caso la aplicación SNMP Wall que vamos a usar en este equipo. Vamos a buscar un navegador, el de su preferencia, en este caso yo voy a usar Google Chrome. Una vez abierto Google Chrome, el navegador, vamos a escribir SNMP Soft. En SNMP Soft vamos a seleccionar el primero que aparece. Vamos a descargar SNMP Wall, que es el que nos va a permitir a nosotros enumerar todas las variables que están disponibles para leer en nuestro dispositivo usando el protocolo SNMP. Vamos a descargar la aplicación. Una vez aquí nos está mostrando que es un archivo WinRAR-zip, entonces lo que vamos a hacer es buscar la ruta donde queremos almacenarlo. En este caso yo lo voy a almacenar en el escritorio, voy a crear una nueva carpeta para guardar esa información. La voy a llamar como se llama también el programa y aquí la voy a almacenar. Vamos a mirar, ya se encuentra descargada, vamos a abrirla y vamos a descomprimir este archivo. Cuando descomprimimos nos van a aparecer dos archivos, uno es 1.txt, un archivo de texto donde se va a encontrar toda la información acerca del programa, y el otro es el ejecutable. Ya les indico cómo vamos a usar el ejecutable. Vamos a mirar cómo va nuestra instalación del protocolo. Aún está todavía ejecutándose, entonces esperemos unos minutos más. Una vez ya se encuentra instalada la característica, la podemos observar y apreciar en la parte inferior. Observemos acá, ya se encuentra instalada. Ahora lo que vamos a hacer es mirar si se está ejecutando. En este caso vamos a ir a cerrar acá estas ventanas y vamos a buscar acá servicios. Hay un servicio que hay que configurar ahí para que se ejecute todo eso, muchachos. Y vamos a verificar correctamente que el protocolo SNMP se encuentre en este caso instalado. Si no, no sirve. Ahí, si no encuentra el canal. Buscamos acá, se encuentra el servicio SNMP. Le vamos a dar doble clic. Aquí vamos a encontrar las características como tal del protocolo. Vamos a ir donde se encuentra seguridad. Y aquí ustedes pueden observar ya hay una comunidad agregada. Si no queremos esa comunidad, simplemente le damos quitar y vamos a agregar una nueva comunidad. Usuario. Vamos a crear una comunidad de solo lectura, la vamos a llamar como SNMP. Vamos a agregarla. Aquí ya se encuentra agregada la comunidad. Vamos a seleccionar aceptar paquetes SNMP de cualquier host. Y le vamos a dar aplicar. Una vez aplicar, vamos a darle aceptar. Nuevamente vamos a dar doble clic en servicios SNMP. Vamos a ir donde se encuentran capturas. En capturas vamos a encontrar el nombre de la comunidad. Si llegado el caso no les aparece, vamos a digitarla. ¿Sí? En este caso yo ya la tengo agregada. Si a ustedes no les aparece, ustedes van a teclear SNMP y él les va a aparecer y les va a agregar a la lista. Entonces dan clic en agregar a la lista. Como en mi caso ya la tengo agregada, entonces le voy a dar clic a aceptar. Una vez ya realicé todo este procedimiento, voy a ir
a buscar el símbolo del sistema. Vamos a ir acá a ejecutar. Vamos a teclear CMD. Terminal. Y aquí se me despliega el símbolo del sistema. Vamos entonces ahora a ubicarnos y a encontrar, ¿sí?, para nuestro equipo la dirección IP. La dirección IP de mi equipo es esta, la voy a copiar y la voy a pegar en un blog de notas para tenerla presente. Y ahora me voy a ubicar dentro nuevamente del símbolo del sistema y voy a mirar que la información que yo almacené, en este caso el instalador que yo descargué, yo lo descargué dentro del disco local D. Por tal motivo me voy a ubicar primero en el disco local D. Listo. En el disco local D, una vez que estamos ubicados, entonces vamos a copiar la ruta donde se encuentra raíz. El punto .exe de SNMP. En este caso está en el escritorio, se encuentra en esta carpeta. Entonces vamos a copiar la ruta. La ruta la vamos a copiar sin el D. Esa es la base importante, ¿no? La ruta raíz para que se ejecute todo ese servicio. La ruta, si no, no sirve eso. En este caso dice que no se reconoce como un comando, entonces vamos a usar antes de la ruta de la carpeta el comando cd. Y vamos a pegar nuevamente. Para entrar a las carpetas. Ahora ya se encuentra dentro de la ruta de la carpeta. Así que vamos a hacer, vamos a escribir snmp, así tal cual como se llame el punto .exe, snmp word, la W en mayúscula, punto .exe, porque es un ejecutable. Vamos a darle -R. En este -R va a ir la dirección IP de nuestro equipo. Vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí. Ahora vamos a darle -P. Vamos a escoger el puerto, que es el 161. Ahora vamos a escoger la versión de SNMP que vamos a usar. En este caso vamos a usar la 2C. Y seguido vamos a colocar la comunidad, les dan un espacio. Comunidad. 2 puntos, en este caso nuestra comunidad se llama SNMP. Vamos a colocar una flechita y vamos a teclear output. Este output va a ser la carpeta donde vamos a almacenar la información que podemos nosotros consultar a través del protocolo SNMP. Y va a ser de tipo un archivo de texto plano. Esperamos que se cree el archivo de texto plano. Observamos que acá ya se creó. Y cuando ya termine de ejecutarse, podemos abrir nuestro archivo de texto plano para observar la información SNMP que podemos consultar por parte de nuestro equipo. Ahí están los OID y toda la información que nos ha tocado como tal para monitorear nuestro equipo en red. Listo, muchachos. ¿Cómo la vieron ustedes en ese proceso? Listo, dejemos ahí, cerremos esta parte y hablemos un momentico. ¿Cómo miraron ese proceso? ¿Difícil o complicado en Windows, muchachos? ¿Cómo lo vieron? Profe, pues es como, sí, como tener mucho cuidado ahí en el CMD, en el código, básicamente. Eso, como les digo siempre, código, la parte de comandos, hay que saber muy bien esa parte. Pero Windows es muy fácil, muchachos. Lo más complicado es en qué. Manejar eso en qué, muchachos. Más complicado. En Linux. Claro, ahí la meta de ustedes es esto, manejar es Linux. ¿Sí, muchachos? Windows eso cualquiera lo hace. Sí, muchachos, y es muy fácil hacer. Sí, en cualquier 2 minutos, 3 minutos lo hago yo, en un momentico lo hago. ¿Sí? Pero en Linux es otro proceso, muchachos. Líneas de comando, ¿correcto? De líneas de código. ¿Sí? Entonces, muchachos, es algo fundamental que lo vean ustedes por Windows o por Linux, cualquiera de las dos, inténtenlo hacer. Listo, muchachos, yo solamente les digo, inténtenlo hacer por lo menos. Y el que lo haga, desen por bien que usted sí lo pudo hacer. ¿Listo? Con la guía mía que yo les voy a dar ahorita. ¿Listo? Que les voy a mostrar. ¿Listo? Para que lo puedan interpretar. Y compara cuál más difícil y cuál es más fácil para poder hacer ese proceso. ¿Listo? Bien. Entonces es algo muy, muy chévere, muchachos. Es de mera configuración. ¿Sí, muchachos? Es algo muy práctico. Base de verdad en su casa, aprende.
Si no, no lo hacen, no aprenden, muchachos, ¿sí, muchachos? Pero inténtenlo hacer por Windows o inténtenlo hacer por Windows primero, ¿listo? Y luego ya se ven para la versión 2 de Kali Linux, en Ubuntu, en Linux, en otras versiones, o puede ser en Ubuntu, ¿correcto? Que es algo muy fuerte, ¿correcto? Entonces, bien, listo. Te agradezco mucho, Gustavo, por ese video, ¿listo? Por hacer ver ese video, ¿listo? Bernardo, ¿cómo vio el video? ¿Le gustó o no, Bernardo? ¿Sí entendió un poquito? Buenas noches, profe. Sí, Además, Bernardo, hombre, este Bernardo está más perdido que se anda perdido, Bernardo, ¿no? ¿Qué pasa? no, profe, es que ¿Qué pasa, hombre? primero el computador que tenía Oh, me tocó devolverlo porque me lo pidieron. este señor anda pero Conseguí más otro perdido. computador y se Se me quemó, ¿o qué? dañó. No, mira que le sale un letrero azul que dice que el disco duro Sí, ¿cómo es? no lo No está registra. funcionando, algo Sí, así. Ajá. esa hay Entonces, solución. uno lo prende, Mm. medio hace algo, se reinicia. Se Y mete, así, y se, después no deja ingresar. se mete a la BIOS uno y configure desde ahí. Uno puede arreglarlo desde la BIOS. ¿Sí? Por medio de la BIOS. Sí, Sí, claro. Yo puedo hacer eso. Todo eso hago yo también. ¿Sí? Esas entonces luego lo pantallas. puedo molestar después y me Claro, ayuda. después me dice, yo te doy los comandos para que lo hagas y tú lo ejecutas. Yo te doy el Sí, comando para que porque lo mira ejecutes. que no he podido casi hacer nada porque medio Claro. hago los trabajos escritos, pero con el del trabajo, que es lo único que puedo hacer. Claro. No, y te digo una cosa, los Windows, los sistemas operativos de Windows tienen ese resabio de las pantallas azules. Les muestra un error de código, de codificación, pero eso es desde la BIOS, que uno hay que configurar desde él. ¿Sí, Bernardo? Entonces, esos ya los he visto, Bueno, esos sí. errores de código, ¿sí? ¿Me Sí, entiendes? porque eso ahí dice que el disco duro Sí, a ver, sí, no puede. lo Voy a buscar resalta, la claro. foto. Sí, Voy a exacto. buscar la foto que yo tengo y Claro, ya la después me comparto envías, al sí, interno, después me pues. muestras después, ¿listo? Pero sí, eso no tiene ningún inconveniente, se lo puede restablecer, ¿listo? Bien. Listo, muchachos. Entonces, Bernardo, tener en cuenta todo lo que estamos viendo hoy sobre la parte del servicio, ¿sí? El CNMP, que es algo fundamental dentro de estos temas, ¿correcto? Creo que sí entendieron de la parte de Windows, es algo muy sencillo, es algo que es algo práctico para que ustedes lo ejecuten en sus equipos, para que lo tengan en práctica, ¿listo? Entonces, vamos a terminar lo último aquí para poder trabajar, ¿listo? Para lo último lo que voy a hacer yo después. ¿Listo? Voy a compartir. Esperen aquí un momentico. Vamos a compartir la información. ¿Listo? Aquí ya quedó. Y ya se quedó. ¿Listo? Terminamos la guía de la parte de la gestión de dispositivos de red, ¿correcto? Que le hablaba yo a Gustavo. Ya hoy terminamos esta parte de esta actividad de acuerdo de la parte de la gestión de dispositivos de red, de monitorización de redes, ¿correcto? Hay que enfocarse de lo que vamos a ver hoy, ¿correcto? Configuración, cómo configurar un CNMP en Ubuntu o en Kali Linux, ¿correcto? Manejar todos los paquetes, configurar todos los servicios desde ahí, por medio de comandos de ejecución, ¿correcto? Que es lo que yo voy a explicar hoy, ¿correcto? Entonces, por último, vamos a hacer la actividad, ¿correcto? Cuando yo explique, salga de aquí, vamos a hacer la actividad de este ejercicio, ¿correcto? Del ejercicio de lo que realizamos durante las clases anteriores, ¿correcto? Que es de evaluación, ¿correcto? De gestión de dispositivos de red y vamos a hacer la actividad didáctica, ¿correcto, muchachos? ¿La actividad la dejamos de última o seguimos de una vez, hacemos la actividad y luego al final hacemos la práctica? ¿O qué dicen ustedes? ¿Comenzamos qué primero? Pero dejamos el examen para la última. Bueno, listo, listo. La actividad didáctica dejémosla para la última. Entonces, sigamos con la parte de la configuración de Linux. ¿Correcto? ¿Listo, muchachos? Para poder entablar y para que ustedes entiendan qué es la distribución de Linux, ¿correcto? Para cuando manejen ustedes CNMP por medio de Linux, ¿correcto? ¿Qué es lo que se debe manejar ahí? Yo voy a configurar, ¿qué es lo que voy a configurar yo en esta clase? Voy a configurar una distribución, voy a configurar el CNMP de CNMP, voy a habilitar ese CNMP en Linux o Ubuntu, ¿correcto? ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Voy a monitorizar por medio de un código, de acuerdo a la revisión, de acuerdo a los servicios, por el PRTG,
de acuerdo a la versión número 3, que es la autenticación de usuarios y las claves seguras, con el protocolo de seguridad y la autenticación que es el AES, ¿correcto? Que es la parte muy importante, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esto para poder configurar esos puntos y tenerlos claros, muchachos. Entonces ustedes mirarán qué es mejor, configurar en Linux o configurar en Windows. Yo sé que ustedes de pronto han de decir, no, Linux es muy duro, pero no, muchachos, cojan el hilo y manejen muy bien la estructura para que aprendan a manejar este tipo de distribuciones, ¿correcto? Para que lo hagan muy bien y aprendan las dos formas, Windows y Linux, para que puedan monitorizar todo servicio que entra y sale dentro de las direcciones IP, ¿correcto? Bien, entonces vamos ahorita a trasladar la información. Esperen un momentico. Voy a dejar de ver esta información de lo que es de Sajuna y ahorita voy a mostrar de lo que es de Linux, ¿correcto? Vamos a revisar aquí. ¿Listo? Bien. Vamos a interferir, espérame aquí. Vamos a ver cómo está a interferir la información de Linux, ¿correcto? Compartir. Y me dicen cómo ven la pantalla. ¿Cómo ve Bernardo la información ahí? ¿Cómo la ven? Bien, profe, se ve bien. Listo. Listo, eso es lo que me gusta, que se vea bien. Listo, muchachos, que hay a veces esa red no deja. Entonces, hay interferencia. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica de hoy, muchachos? Que ustedes escojan estas cosas así. Manejen este tipo de sistemas. Correcto, que lo que le decía yo a Gustavo. La idea es que ustedes manejen distribuciones de Linux. No solamente Windows, manejar Linux, muchachos. Ser unos pioneros en Linux. Porque en la parte empresarial, en la parte del empleo, le piden mucha gente que maneje mucho estos servicios. Si es de redes, manejar mucho esta parte. ¿Sí, muchachos? Entonces, manejar este tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a manejar Ubuntu. Vamos a hacer la configuración por medio de Ubuntu. ¿Correcto? Que es Ubuntu muy importante manejar ese tipo de estructuras. ¿Correcto? Entonces, dice aquí, me voy a meter a Ubuntu. Entonces, voy a entrar una clave, la clave para yo poder ingresar y poder ejecutar mi servicio. 1, 2, 3. ¿Listo? Para poder ingresar al sistema. ¿Listo? Ahí miran bien el sistema, muchachos. ¿Ven la interfaz gráfica? Sí, señor. Listo, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interferir ahora? Vamos a hacer la instalación y vamos a habilitar ese NMP en Ubuntu. Eso es lo que vamos a hacer primero. Luego vamos a crear usuarios, vamos a crear la clave del usuario para crear esos servicios. Correcto, eso es lo que vamos a hacer al final. Y luego ya revisarán ustedes y mirarán qué es lo que se realiza. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos al terminal de Linux. ¿Correcto? Que yo un día les mostré cosas de Linux también, la parte de Kali Linux, y ahorita les voy a mostrar esa ahora en Ubuntu. Tienen las mismas estructuras, pero Kali Linux es más fuerte en las estructuras de seguridad informática. Pero Ubuntu es una distribución más fuerte también en los servicios. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta este tipo de estructuras para poder entablar. ¿Listo? Me voy a mostrar el tipo de aplicaciones que muestra Kali Linux. ¿Y qué me voy a mostrar ahorita? ¿En dónde voy a ingresar primero? Nos vamos a dónde? Al terminal, al CMD. ¿Sí, muchachos? ¿En dónde está? Entonces está aquí. ¿Listo? Le damos clic aquí y va a salir la interfaz del terminal. ¿De acuerdo? Para hacer todo ese proceso, ¿correcto? Para hacer un proceso muy bien chévere. ¿Listo? Vamos a desentablar esto acá para que vean muy bien la estructura y lo puedan observar. Mira muy bien ahí el terminal, muchachos. Sí, señor. Listo, entonces, listo, vamos para adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer ahí? Primero que todo, tengo que dar una verificación. Vamos a revisar la información de hacer si en verdad se ejecuta esa estructura. Entonces, vamos a ver con el comando sudo para poder mirar ¿qué es? El CNMP para poderlo configurar, ¿correcto? Dentro de esta distribución. Lo vamos a revisar. Entonces, sudo, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Yo lo tengo en mayúsculas, dejémoslo en minúsculas. Sudo, ¿qué va ahí? Sudo, ¿qué más?
apt, que esto es muy diferente a Windows, ¿correcto? Apt update, ¿sí? Update, ¿sí? Update. Vamos a verificar los datos que tiene este sistema para verificar si en verdad se puede verificar si está o no habilitado CNMP para poder hacer toda esa configuración bien. Si no, no se puede realizar. ¿Correcto? Vamos a darle Enter para poder verificar ese servicio. ¿Listo? ¿Qué me va a introducir ahí? ¿Qué es lo que me está pidiendo a mí ahí? La clave del sistema que yo manejo dentro del servicio. ¿Qué clave? Entonces, activo acá mayúsculas, porque cuando es en Linux, toca activar mayúsculas. Si yo pongo en minúsculas, me va a dar error de números, de numeración. Entonces, yo tengo que activar acá en el Mac, que es muy diferente en Windows. ¿Correcto? Yo pongo la clave. ¿Listo? Y le doy Enter. Comenzó a hacer la ejecución para verificar y darle la habilidad que se habilite ese proceso de acuerdo al CNMP. Esperemos un momentico que haga el proceso. Descargando paquetes, ahí está descargando todos los paquetes del servicio, muchachos, del CNMP. Se demora un ratico, pero hay que tener paciencia para poder trabajar muy bien la estructura. Ahí están mirando que se están bajando los archivos, muchachos, de acuerdo al CNMP, ¿o no? ¿Qué están mirando ustedes ahí? Sí, pero ahí están mirando todos los paquetes que debe tener ese servicio. Eso es lo primero que uno hay que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los paquetes ya fueron organizados en el árbol de ejecución. ¿Sí, muchachos? Eso es lo primero que hay que revisar uno. Como técnico, como tecnólogo, ustedes que deben manejar ustedes. ¿Listo? De supervisión dentro del servicio. De monitorización. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue ahora? Vamos a instalar CNMP dentro de Ubuntu. Vamos a instalarlo ahora. ¿Sí? Ahorita ya lo habilité. Todos los paquetes están habilitados para poder abrir la puerta de enlace y poder abrir ese servicio. Instalar CNMP Daemon, que es la estructura versión 3 de autenticación, que es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Qué hago yo? En Ubuntu es sudo, otra vez, ¿listo? Todo en mayúscula. Sudo, ¿qué? Sudo apt, ¿qué más? Install, voy a instalar ¿qué? SNMP, ¿correcto? ¿Sí? NMP de con SNMP -y. ¿Listo? Que la ejecución del instalador de CNMP, del demo, ¿correcto? De esa versión 3, ¿correcto? Sudo apt install cnmpd snmp -y, que es la agregación, ¿listo? Y le doy enter y que se ejecuta dentro de ese servicio. Leyendo los paquetes. Ahí ya se hizo la estructura. ¿Qué quiere decir? Que ya se instaló la parte de la versión de CNMP. ¿Cómo lo ven ahí, muchachos, ahí? ¿Listo? Bien, profe, bien. ¿Listo? Bien, ahí vamos bien, listo. Ahí vamos empezando, ¿listo? Vamos creyendo ese árbol de dependencias. Correcto. De acuerdo a eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, ¿qué? Hacer una copia de seguridad de la configuración que se realizó anteriormente, que siempre hay que hacer una copia de seguridad. En esto en Linux, siempre hay que hacer copias de seguridad por medio de la ejecución, por medio de monitoreos. Hay que hacer copias. Entonces hay que hacer ¿qué? Monitorear eso. Sudo, ¿sí? Sudo ¿qué? Sudo cp etc guión, ¿sí? etc cnmp, ¿sí? Cnmp guión bajo espérame, aquí, guión snmp.conf, que vamos a hacer la copia de seguridad de esa configuración. ¿Listo? Conf guión
etc, cierro, SNMP, cierro, correcto, lo mismo, SNMP, punto, conf, punto, ¿qué? Back, que es la estructura, para poder hacer esa copia de seguridad dentro de la configuración de ese servicio, ¿correcto? ¿Y qué hago yo ahí en ese momento? Le doy, ¿qué? Enter, para poder guardar ese servicio. ¿Listo? ¿Listo? Orden de no entrada, ¿correcto? La TCP, el orden no encontrada, ¿correcto? En ese momento no la encuentra ese servicio, ¿correcto? De acuerdo a la copia de seguridad, ¿correcto? Pero está bien, ¿listo? Entonces, sigamos con la estructura. Entonces, dice ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita en este momento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos ¿a qué? A crear el usuario por medio del CNMP. Es otra estructura para poder crear esos usuarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sudo net guión snmp créate snmp guión create creación del usuario, ¿sí? Guión versión ¿qué? Versión 3, correcto, de lo que les decía a ustedes. ¿Qué vamos a poner ahí? El usuario, vamos a crear el usuario user, el usuario, y lo voy a poner como un usuario, user, guión, RO, ¿qué vamos a poner ahí? Menos A, y vamos a poner una clave que vamos a configurar ese servicio de acuerdo al usuario que vamos a crear esa clave a ese usuario. Entonces vamos a poner P2 es una clave genérica. Yo pongo P2 SS W arroba RD, ¿correcto? Eso es una clave genérica. Ustedes pueden poner diferente la clave, ¿correcto? Aquí hay que ser muy juiciosos es en las claves. Tiene que ser una clave bien estructurada. Pero, por ejemplo, yo pongo una clave así, normal, ¿correcto? Ustedes pueden poner cualquier clave, ¿listo? Para crear ese usuario principal, ¿correcto? Menos X de la estructura de X, PLS, S, W, arroba, RD, ¿correcto? La misma estructura, de acuerdo a las estructuras que estamos ejecutando. Menos A, ahora sí vamos a ponerle la seguridad, que es SHA, ¿sí? Que es la estructura para poder estructurar esa seguridad. ¿Sí? SH menos X y el cifrado AES, ¿correcto? Que lo que hemos hablado anteriormente. AES, ¿correcto? AES y el usuario que habíamos puesto nosotros, que es usuario. Pueden poner un nombre, ahí ustedes pueden poner su nombre, pueden poner, por ejemplo, Pablo Gustavo arroba 21, puede poner ahí un nombre, ¿correcto? Pero por general hay que poner algo que no sea por nombres, ¿correcto? Entonces va a poner CNMP, ¿qué? User, el usuario principal de lo que había puesto anteriormente, del usuario, ¿sí? SNMP user, ¿correcto? Para poder entablar ese servicio, ¿correcto? Entonces, verifiquemos que esté todo muy bien. Sudo net snmp create versión 3 user usuario ro a p2 ssw arroba rd, la clave que se le puso de la estructura y la autenticación, que es sh-x AES snmp user del usuario, ¿correcto? ¿Qué es lo que se hace ahí? Se crea un usuario por medio del CNMP, ¿correcto? Y para ver la autenticación de ese servicio, ¿correcto? Y vamos a verificar. ¿Listo?
¿Listo? Ahí dice que no está encontrada, pero bueno, eso hay que hacer después al final, que es la estructura que se ejecuta siempre, ¿correcto? Para poder encontrar ese servicio, ¿correcto? Para después luego hacer la copia y luego hacer que se guarda sus cambios, ¿correcto? Luego de eso, ¿qué hay que hacer dentro de esa estructura? Vamos a revisar si en verdad se ejecutó todo esto, lo que hemos hecho. Vamos a verificar si en verdad se ejecutó el daemon de acuerdo a la instalación que se hizo desde el principio con el CNMP. Entonces, ¿qué hago yo acá? Voy a poner sudo system cetl. ¿Listo? ctl. Vamos a verificar o a cerrar ese servicio, mejor dicho, a parar este servicio de lo que estábamos haciendo anteriormente, de acuerdo a la clave que yo ejecuté dentro de ese servicio, ¿correcto? Que es stop para poder parar ese SNMP. SNMP, ¿correcto? Que siempre me olvido. SNMP del servicio, ¿correcto? Entonces vamos a verificar que vamos a parar. ¿Qué quiere decir? Parar o detener ese servicio del daemon, de lo que se creó primero desde el primer paquete del servicio, para poder trasladar ese servicio, ¿correcto? Bien. Listo, ya se paró el servicio. ¿Qué quiere decir? Que ya está limpio. Quiere decir que ya está ejecutado. ¿Listo? Bien, no tiene que darme ningún error en ese servicio. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a mirar otro punto. Vamos a mirar todos los, o para detener todos los servicios del daemon, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar otro comando que es estructurado, muy bueno y muy importante saber. Sudo, ¿qué hago ahí? Sudo pkill snmpd, ¿correcto? Del servicio. Vamos a detener todos los servicios que yo ejecuté desde el principio, de los paquetes que yo intercí por medio de la seguridad, que es el HTTP o el servicio que yo ejecuté, ¿correcto? Para cerrar todo el servicio, ¿correcto? SNMPD, ¿correcto? Está muy bien. SNMPD. PKIL, ¿listo? PKIL, del sudo. Correcto, entonces ya cerró todo el servicio. Quiere decir que ya no hay ningún error de codificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora sí? Creación del usuario principal de todo ese servicio. Vamos a crear ese servicio. Entonces, sudo que net snmp que vamos a crear. Créate, ¿sí? Créate ¿versión qué? Versión 3 que habíamos hablado, ¿no? Vamos a poner el servicio, que es el user como el usuario que yo creé, user-ro -a P2, vamos a crear ese usuario con esa clave que yo anteriormente lo había puesto ya. P2, la clave anterior, ssw arroba, que había puesto yo, ¿se acuerdan? rd, ¿sí? Que no olvidarse de esos puntos, ¿no? Si ustedes aplican un mal error ahí, mejor dicho, se les daña todo, ¿sí? Entonces, x del servicio de la ejecución y vamos a poner la otra clave, que es P1 SS, son las claves que yo estoy generando, aprendices, ¿correcto? Arroba rd, ¿correcto? Menos a, y vamos a poner la clave del cifrado de autenticación, ¿correcto? SHA, ¿correcto? Menos a, me olvidé de este punto, SHA menos X, A es el cifrado, A es SNMP, ¿listo? SNMP, estoy mal aquí, SNMP
user, el usuario que usted creó anteriormente, que va el usuario, el CNMP del user, usuario principal, ¿correcto? Luego de esto yo le doy Enter, ¿correcto? No encuentro, listo, por lo menos. Bien. Ahí vamos, ¿listo? CNMP user, ¿listo? Sudo. Entonces, para verificar ahora sí, para modificar todo esto, lo que nos salió ahora en este momento, vamos a entrar a la parte del nano, dentro de la estructura que se ejecutó ahorita en este momento, para poder corregir todo lo que se ha realizado, ¿correcto? Entonces vamos a realizar el sudo nano, que es la estructura interna de lo que se hace todos los comandos, nano que etc cierro snmp snmpd punto la configuración de todo el proceso que se ha hecho hasta el momento, ¿correcto? Entonces vamos a revisar la estructura del nano para yo poder monitorear desde ahí, revisar todo, cambiar la clave, cambiar la dirección IP y modificar todo lo que sea estructurado. Entonces, ¿qué va a aparecer? Todo el nano de todos los comandos que uno debe ejecutar ahí. ¿Listo? ¿Qué miran ahí, muchachos? ¿Qué apareció ahorita? ¿Qué miran ahí? A ver, el nano. Ese es el nano de Linux, muchachos, para poder codificar el etc, SNMP de la configuración de todo el sistema. ¿Correcto? De acuerdo al servicio. ¿Cómo la ven ahí? ¿La ven bien ahí, muchachos? ¿Del servicio? Sí, profe, dice, ¿Listo? sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Nos deslizamos hacia abajo. Vamos a ver todo el servicio que yo puedo hacer. Vamos a identificar todo esto. Vamos a bajar. Ustedes lo bajan con la direccional de abajo. Lo van mirando los parámetros para mirar qué voy a modificar yo. Sí, Service 72. ¿Correcto? Ahí está muy bien. Vamos a mirar el máster de la operatividad del máster agente, los agentes que hay que revisar también de la dirección IP. Aquí es donde yo voy a cambiar. Agente del address, los agentes. La dirección IP que voy a poner yo, voy a cambiarle y voy a poner una dirección IP ¿de qué? De Windows, no la de Linux. Voy a cambiar y voy a hacer ese monitoreo de Windows, saliéndome de esa estructura, para monitorear desde acá. ¿Sí, muchachos? Esta es la estructura principal, vean, muchachos. ¿Correcto? Para que ustedes aprendan. ¿Listo? Entonces vamos a borrar todo este chichorronero que dice acá. ¿Sí? El IP agente address y vamos a poner un puerto. ¿Sí? Primero, UDP, que lo que hizo en Windows. ¿Se acuerda lo que hizo la señorita ya? ¿Sí se acuerdan o no? Siento que puso un puerto, ¿se acuerda? Para poder monitorear. UDP 161. ¿Sí? ¿Correcto? Y deslizamos hacia abajo. ¿Listo? Vamos hacia abajo y vamos bajando. Selección de acceso, el control del setup. System only está muy bien ahí, no se modifica. Y aquí sí hay que cambiar la parte de la comunidad. ¿Se acuerda que en Windows cambió la comunidad? ¿Se acuerdan, muchachos? Que puso la dirección IP. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, entonces acá es muy diferente, muchachos. ¿Sí ven? ¿Es diferente o no, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Más duro? ¿Cómo la ven? Sí, claro, es mucho más, sí, claro, es mucho más complejo. Pero más interesante, ¿no? ¿Correcto, sí o no, muchachos? ¿Más interesante? ¿Sí o no? Más chévere, ¿no? Entonces, entonces tener en cuenta, no se asusten, que esto es práctica, esto es practice, ¿sí, muchachos? Esto después se le vuelve como tomar café con pan todos los días. ¿Listo, muchachos? Dice, Recommunity, Public Default, la B, System Only. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? La vamos a poner las direcciones de IP, una dirección de Windows. Entonces vamos a poner una dirección. Voy a borrar esta estructura que está aquí de esa versión y voy a eliminar y voy a cambiar esto. Voy a poner public y voy a poner la dirección 10, que es la de Windows que yo manejo en máquinas virtuales, que es la que yo trabajo en las prácticas, .0, .2, .15. Esa es la dirección IP mía y la dejo ahí. ¿Listo, muchachos? Que la parte pública de esas direcciones de Windows. ¿Correcto? Entonces vamos bajando. ¿Y qué vamos a cambiar ahora? Vamos a cambiar ¿qué? El usuario.
¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a cambiar aquí? El usuario. Cambiamos el usuario que teníamos anterior, lo vamos a poner acá de una vez directamente. ¿Sí? Entonces vamos, dice acá, roster, autoescribos del usuario. Entonces vamos a eliminar todo esto. ¿Sí? Vamos a quitar aquí. Esto es lo que vamos a quitar aquí. ¿Listo? CNMP. Entonces vamos a poner roster del usuario. Vamos a cambiar esta parte de la estructura de aquí. Que esto hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Para cambiar esos usuarios. Esto lo demás queda lo mismo. De aquí para acá, esta estructura, esto queda lo mismo. Solamente cambio ¿qué? La directriz de esta estructura que queda del usuario. ¿Listo? Que aquí es donde usted puede poner el usuario. Entonces puede poner Gustavo, Pablo, Luis Carlos, tal, arroba tal, puede cambiar el usuario. Entonces yo voy a cambiar aquí y voy a poner CNMP SNMP que user. ¿Listo? CNMP user del usuario que yo modifiqué anteriormente, desde el principio que yo codifiqué eso. ¿Correcto? Para poder entablar bien ese servicio. ¿Correcto? Entonces me devuelvo, verifico que está todo bien. SNMP user, usuario principal del rows. ¿Listo? Y verifico hacia abajo. Me voy hacia abajo. No modifico más nada ahí y me voy hacia abajo. ¿Listo? Ahí que dice, para salir, tengo que guardar o tengo que salir desde ahí o tengo que guardar. Para guardar, ¿cómo lo hago, muchachos? Ustedes que miran ahí en esa nomenclatura, ¿qué tengo que hacer ahí? Para guardar ese servicio. ¿Quién me dice ahí? A ver. Para guardar, ¿cómo lo hago? Control tal que o ¿cómo hago? Tron tal. ¿Qué puedo hacer? Ustedes mirando ahí ya la estructura. Para guardar. ¿Quién me dice ahí? A ver. Pues, profe, no sería como no sé cómo se llama el simbolito y como No, la de... ese es acá ese se pone la estructura. Espera un momentico que parece que salió. Fue pucha. Listo, muchachos, qué pena se me acabó la sesión. ¿Listo, muchachos? Entonces, esperen un momentico. Listo, vamos a poner a compartir otra vez. Me avisan cómo queda ya. ¿Listo, muchachos? Qué pena. ¿Cómo la ven ahí? Está cargando, profe, está cargando. ¿Está cargando? Ah, bueno, espera un momentico para poder hacer. En esta parte, muchachos, de esto de Linux, hay que saber mucho esa parte de comandos, ¿correcto? Por ejemplo, aquí para salir es control X, o para guardar, control V, o control O, más O, o cut O, ¿sí? ¿Correcto? Para poder hacer ese Ya se ve bien, profe, ya se ve. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a revisar esa estructura. Entonces vamos a ver control, ¿qué? Control O. ¿Listo? Control más O. Espera un momentico. ¿Listo? ¿Qué miran ahí? Cuando yo le di control O más O. ¿Qué miran ahí? Ayuda, cancelar, formato de dedos, añadir, anteponer o respaldar fichero o navegar. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Voy a poner C cancelar. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces dice sí o no. Entonces yo le digo que no. ¿Correcto? Entonces no cancelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos ¿a qué? A guardar, ¿no? Para guardar, ¿con cuál comando sería para guardar, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? Que ustedes miraron hace rato. Control O. Ajá. ¿Control qué? Control O, ¿no fue, profe?
control O, ¿correcto? Pero espérame aquí un momentico, que no me salió la estructura. Fin. Ajá, sí. Control O. ¿Listo, muchachos? Que acá en el teclado de Mac no me salía la persona, ¿de acuerdo? Para poder poner el control O. ¿Listo? Dice guardar el fichero con el nombre diferente. Ese, sí. ¿Correcto? Listo, ya guardé. Entonces, ¿ahora qué hago yo para salir de todo el proceso? ¿Qué le doy? ¿Control qué? X. Listo, ya se guardó. ¿Sí lo miraron, muchachos, o no? ¿Complicado para guardar o cerrar? No, sí está fácil. Sí, está fácil, ¿no? Eso es breve, muy bien. Usted hay que mirar, ¿no? Control X, control V, Cut O para poder guardar o almacenar la información. Entonces queda en el sitio donde ustedes quedaron, ¿correcto? Si no quedan en el sitio, quiere decir que está todo mal eso. ¿Sí, muchachos? De todo el proceso. Entonces, ¿qué hago ahorita? Reinicio el servicio. Hay que reiniciar el servicio. Cuando yo guardo la información hay que reiniciar todo el proceso. ¿Qué hago yo? Ahora sí pongo el comando. Sudo ¿qué? Sys ¿qué? System ¿qué? ctl de la versión restart. ¿Listo? ¿Qué vamos a restar? A snmp ¿qué? D. ¿Correcto? Sudo system ctl restart cnmpd. ¿Correcto? Y vamos a seguir con el proceso. ¿Listo? Entonces dice acá cnmpd. Entonces sudo. Espérame aquí. Entonces, sudo voy enter aquí. ¿Correcto? Entonces verifico ya el servicio si está a reinicio y ahora lo vamos a reiniciar completamente, ¿correcto? Entonces sudo ¿qué? System ctl enable snmp d snmp d. ¿Listo? Para poder reiniciar el servicio para poder hacer la ejecución. Entonces yo lo reinicio y damos enter. System ctl enable restart enable. Listo, ya quedó, muchachos. Quedó la ejecución del sistema. ¿Sí lo verificaron ahí, muchachos? ¿Cómo lo vieron? Reinicio del servicio, ¿correcto? ¿Sí lo vieron ahí? Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a revisar si está ejecutándose todo el servicio del CNMP, si en verdad se ejecutó el servicio, con la autenticación y el usuario. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, revisamos si está ejecutando todo el servicio. Entonces, vamos a poner el comando sudo system ¿qué? System ctl status snmp d snmpd. ¿Listo? Status. Entonces vamos ¿a qué? Vamos a revisar si se está ejecutando todo el servicio de lo que se ha realizado hasta ahora. ¿Listo? Para poder entablar que en verdad se ejecutó todo. Hay algo muy importante. ¿Qué dicen ahí? Que está activo el servicio, ¿correcto? Para poder hacer todas esas patrañas ya ahí, muchachos. ¿Qué miran ahí? Gustavo, ¿qué mira ahí? Correcto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, ya muestra bueno. que puede hacer. Correcto. ¿Ya? ¿Sí lo vieron? Que está activo el proceso todo. Con el usuario y la clave está todo, muchachos.
¿Qué quiere decir? El starting es que está activo, sí, profe, que lo está haciendo, ¿sí? Sí, exacto, claro, ya lo está haciendo, claro, ahí está haciendo todo el proceso, muchachos. Ya está muy bien todo, muchachos, lo que se ejecutó. O sea que ya queda todo para rastrear y hacer todas las procesos de lo que usted quiera hacer ahí, cuando ya tenga todo esto. ¿Y qué voy a hacer ahora yo? Ya pasamos eso y qué vamos a extraer datos de Windows, de CNMP, del servicio. Voy a extraer todos esos servicios por medio de la dirección IP para terminar, ¿correcto? Pero si quiero, no, pero entonces dejémoslo ahí ya, y ahí dice en, quiere decir que ya terminamos el protocolo, Profe, quiere decir. una pregunta, Ajá. digamos, al hacer eso que hiciste, que sería el paso siguiente de extraer los datos del Windows, sería traer ya lo que nos entregó en Windows ahorita el texto, Correcto, ¿sí? exactamente todo. Ahí ya traes todo desde ahí. ¿Sí? Y ahí la estructura es muy Y ahí principal. en ese texto uno analiza el equipo, que era lo que yo estaba mirando como el PDF, Ajá, y ahí sí. nos empieza a mostrar el Sí. estado del equipo, Del ¿sí? estado del equipo, qué tienes de errores, todo eso, quién está. Mejor dicho, todo te muestra. Todo se lee ahí, sí, básicamente, digamos, pero es que digamos nosotros con Bernardo, que es el compañero que nosotros Ajá, tenemos como, ajá. como el tema de seguridad, nosotros Mm, podemos hacer primero un evalúo a través de una SNMP para correcto. mirar el estado de la red y Perfecto. con eso Así lo puedes mirar, hacer. digamos, una Ujú. posible solución de lo que Escaneo, encontremos. un escaneo, un escaneo. Ok, ¿Listo? tenía Entonces, esa duda, profe. no, me puedes preguntar después, yo te envío los comandos para que tú lo hagas muy bien con CNMP. ¿Listo? ¿Aprendiz? Para que lo hagas muy bien. ¿Viste la diferencia? Es muy difícil acá, más chévere por acá, ¿o qué dicen ustedes? Más No, profesional, pues, ¿sí o no, pues se muchachos? desarrolla más habilidad, pero Ah, sí es complejo, sí, sí está largo. mucho Sí, cuidado, ese ¿no? complejo, larguito. No, pero no es imposible. ¿Listo, muchachos? El sistema ya está ejecutado, entonces ustedes ya lo pueden realizar. Y esta es la práctica que tienen que hacerlo, muchachos. Correcto, quiero que lo hagan. ¿Listo? ¿Lo van a hacer, muchachos? ¿Sí lo van a hacer ustedes o no? Lo van a hacer. ¿Sí lo van a practicar? ¿Listo? ¿Lo van a Sí, profe, aprender a hacer? perfecto. Inténtenlo hacer. ¿Sí? Pues, Gustavo profe, y yo lo tengo mismo que arreglar Bernardo. primero el computador. No, 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 por eso, pero hágalo. De pronto de un primo o alguien que le preste un equipo o algo, pero inténtalo hacer, Bernardo. ¿Correcto? Porque después para el Sí, señor. proyecto tienes que practicar esto, ¿no? Tienes que hacer todas estas cosas, ¿no? Para poder verificar ese servicio. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta todo este chorrero de todo lo que se hizo, digamos, ¿sí? De todas las estructuras de lo que se ejecutó. Quiere decir que está en ejecución, que está activo todo el corriendo la estructura de toda la estructura, de toda la estructura que se realizó. Sí, muchachos, esa es el fundamento de lo que es el CNMP dentro del servicio. ¿Correcto? Y ya hoy les voy a enviar la guía para que ustedes se practiquen por medio de los comandos. ¿Correcto, muchachos? Para que lo practiquen ustedes. ¿Listo? ¿Bien o no? Sí, señor. Muy bueno. Ah, muchachos. ¿Chévere o no, muchachos? Linux, ¿bacano o no? Sí, profe, pero complicadito. No, no, pero no se asuste, es que eso es algo profesional, ¿no? Es algo estructurado, ¿listo? Que esto no se atreven casi la mayoría, ¿no? No les gusta manejar, pero es algo que en verdad ustedes como aprendices de hoy, que son míos, tienen que manejar todas estas estructuras, manejar, saberse esos comandos. Uno que practique bastante ya se acuerda, uno ya sabe a dónde va la línea, qué es lo que va, qué es lo que cambia, y listo. ¿Vieron que cómo me metí yo a Nano de la estructura interna de acuerdo a Linux? Yo desde ahí puedo modificar todo lo que yo quiero, lo que entra y sale. Desde ahí puedo modificar todo. Remotamente, desde ahí, desde Nano. ¿Sí? Desde Nano. System. ¿Sí? De acuerdo del servicio. ¿Sí? Nano etc, cnmp, cnmpd.com, que es la estructura principal para poder entrar al CNMP. ¿Listo? Entonces, muchachos, es algo muy importante esta estructura para que lo intenten hacer, ¿correcto? Y Gustavo, ¿lo vas a hacer, Gustavo? Y luego me vas a mostrar después, cuando lo hagas en la clase. Mi computador no tenía instalado el Kali Linux, me dejaron caer, me partieron la pantalla, pero sí, profe, estoy Ah, bueno, listo, funcionando. listo. No, pero instálese Ubuntu, es más fácil también. Instálate Ubuntu, listo, la versión y lo haces ahí, más rápido. Kali Linux es más complicado, ahí te va a salir un poco de cosas, pero es más complicadito en Kali Linux. Correcto, pero Ubuntu es mejor, Listo, más listo, apropiado profe, listo. en Ubuntu, porque Ubuntu es de servicios para poder integrar servicios de redes, correcto. Entonces, pero ahí vieron que qué versión apliqué yo, la versión 3 de CNMP,
que es la parte de autenticación de usuario y las direcciones IP. ¿Listo? Esa es la versión 3. Todos muchachos, vamos a hacer la actividad de la clase de hoy para poder terminar hoy. ¿Listo? Espera un momentito. Vamos a revisar primero ahora, vamos a revisar la síntesis de acuerdo a la estructura que miramos de toda esta actividad, de acuerdo a todo este módulo, de acuerdo a al contenido que era gestión de dispositivos de red, ¿correcto? Vamos a revisarlo, vamos a verlo y vamos a implementar. ¿Listo? La síntesis, ¿qué es lo que en verdad se enfoca este servicio, de lo que revisamos hoy, de la configuración y de todos esos parámetros que hicimos? ¿Correcto? Entonces dice aquí, lo invitamos a ver una síntesis de la temática de qué estudiada en el componente formativo. Esto es todo lo que ustedes miraron, muchachos, dentro de mí, lo que yo les expliqué y todo lo que hicimos hoy. ¿Correcto? CNMP es un protocolo simple de administración de red. ¿Y qué es lo que yo estaba haciendo hoy en la parte de la configuración, muchachos? ¿Estaba administrando yo ahí o no estaba administrando yo ahí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estaba administrando? Sí, claro, profe, sí. Claro, obviamente, ¿no? Estaba verificando la red, verificando dirección IP, verificando el usuario y la seguridad de ese servicio. ¿Sí, muchachos? Que son puntos claves. ¿Qué es lo que más se enfoca uno? Y lo que más me gusta a mí, la seguridad. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá, simple administración de redes para verificar el servicio que se ejecuta dentro de cualquier tipo de equipo. Cualquier equipo, Windows, Linux, de todo. ¿Listo? Entonces dice aquí la estructura del algoritmo. Pertenece, hay 3 componentes importantes que dice, pertenece uno, capa de aplicación, de lo que habíamos hablado en la clase anterior. Se enfoca en la capa de aplicación, ¿correcto? Del modelo, de la capa del modelo OS, ¿correcto? De los modelos, ¿correcto? 2, componentes. ¿Qué componentes tienen esta estructura? Administrar el CNMP y el NMS del servicio, ¿correcto? Por medio de los datos que se administran, ¿correcto? De la estructura. ¿Qué tiene esas dos funciones de la administración del CNMP y el NMS? Tiene una función. Su función es ¿qué? Controlar, centralizar todo el servicio, cambiar claves, quitar claves, cambiar usuarios. Desde nano, desde sudo, cambiar la estructura donde está Linux. Esa es la administración. ¿Sí? Control. Recibir respuestas de acuerdo al usuario. Establecer las variables que se ejecutan. Cambio el usuario el nombre, cambio diferente nombre del usuario. Todo eso son las variables, ¿correcto? ¿Qué más? Delos almacenan ¿qué? La información en MID. Se compone por objetos administrados del que administra ese servicio. Mi nombre mío. User era el usuario mío. Yo hubiera puesto Luis Carlos, pero era mejor user, mejor como para poner más seguro. ¿Correcto? No un nombre. ¿Correcto? Luego de administración, el CNMP y el NMS, ¿qué pasamos? Al otro componente, estos dos componentes muy importantes que son dispositivos gestionados del agente CNMP. ¿Se acuerda del agente que yo modifiqué allá? ¿Sí se acuerdan de los agentes? De acuerdo al sudo, donde yo modifiqué ese agente. Ah, bueno. Entonces dice, ¿instalando qué? Dispositivos de redes, direcciones de IP. ¿Sí, muchachos? Con sistemas operativos, Windows, Linux y Solaris, que son sistemas de distribuciones de Linux, ¿correcto? Con direcciones de IP, configurados con ¿qué? Con direcciones IP, protocolos de direccionamiento. Sí, muchachos, muy importante instalado que esté ese direccionamiento. Funciones principales, ¿qué? Recopila información, recupera información y almacena información. Cuando yo guarde esa información, guarda todo lo que yo hice, recupera, restablece y recopila información de lo que se traza dentro de la configuración. Luego de eso, cuenta ¿qué? Con comandos básicos, pero ni tan básicos, porque en Linux son comandos de alto nivel. Sí, muchachos, hay que saber muy bien esa trazabilidad de comandos, que son artículos, ¿no? Muchachos que miraron ahí, ¿correcto? Comandos básicos, lectura, escritura, notificación y operación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? El CNMP dentro de la monitorización de una red principal. Esa es la estructura, muchachos, del anexo. ¿Sí lo vieron ahí, muchachos, el algoritmo? Chévere, ¿no? Este algoritmito, ¿no?
¿Cómo lo miran, muchachos? Bien estructurado, ¿correcto? ¿Sí o no? Ustedes lo pueden bajar desde Sí, aquí, profe, bien. muchachos. Bien bonito. Yo lo voy a Sí, bajar. señor. Bien bonito. Yo lo voy a bajar, que este me gusta. Está bien chévere. Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta que es algo muy fundamental tener esto. Y guárdenlo, muchachos. Descárguenlo para que ustedes miren de lo que ustedes han revisado. ¿Correcto? Bien. Entonces, tener en cuenta esta información, que esto es lo que enfoca todo lo que se ha hecho hoy, de lo que hemos revisado, lo que hemos estudiado, es todo lo que miramos nosotros. ¿Sí, muchachos? ¿Bien la explicación mía o no, muchachos? ¿No les gustó la explicación mía o no? ¿O fea? ¿O cómo les gustó o no? ¿Quedó bien o no? No, profe, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena. Chévere, profe, chévere, pero siempre es bastante extenso eso. Por eso les digo, los invito desde hoy, pónganse a realizarlo. Háganlo despacio. Usted 1 horita, 2 horitas en su casa, quieticos. Miren la estructura bien. Comandos tal. Miren la estructura muy bien y háganlo. Y miren los errores. De los errores se hace el maestro. ¿Sí, muchachos? Para poder entender bien la estructura. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya nos vamos a la parte de la actividad. Espera, que ya se me salió. Ay, chiles. ¿Dónde está? Ok. Listo, bien. Vamos a tocar. Listo. Muchachos, podemos empezar a hacer la actividad, Bernardo y Gustavo. Comiencen a hacer la actividad, muchachos, para que la hagan bien. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Listo, hágale, bueno. muchachos. Me avisan que yo voy a tomar un vasito de agua, muchachos.
Listo, profe. Listo. Tenemos a otro compañero. Listo, profe, también. Difícil, ¿qué les preguntaron ahí sobre la estructura, muchachos? ¿Qué más que todo era? ¿Qué miraron ahí No, sobre nos la... preguntaron más o menos qué significaba el SNMP, Ajá. a qué correspondía cada comando, Ah, ya. para qué Lo del servían otros TCP. comandos, Ah, a qué bueno. parte del TCP se Ajá. enfocaba. Ah, qué bueno, chévere, vea. Entonces, muchachos, tener en cuenta que es fundamental manejar estos procesos, ¿correcto, muchachos? Ustedes mismos lo vieron en carne propia, cómo es que se ejecuta esto, tanto en Windows como en Linux, distribuciones de Linux, que no es lo mismo, claro, no es lo mismo, muchachos, ¿correcto? Pero ustedes se vuelven más duros trabajando con herramientas que en verdad en el mercado se miran. ¿Correcto, muchachos? Que más enfocado está en Linux, ¿correcto? Y la seguridad de la información, ¿correcto? Para poder trabajar el monitoreo y trabajar bien esa trazabilidad de información que se maneja dentro de las estructuras que hay dentro de un servicio, ¿correcto? Que es algo fundamental. Lo mismo Gustavo y lo mismo Bernardo, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta, muchachos, esto para que lo practiquen, lo hagan, tienen tiempo, si tienen el fin de semana lo realicen, configuren bien en Ubuntu, miren bien esa estructura. Eh, Quieren que les envíe la guía sobre la parte de la instalación de CNMP, muchachos, de distribución de Linux. ¿Quieren que les envíe la guía? Sí, Sí, claro, profe. señor. Bien Sí, estructurada, claro. están varios, ahí están los tres servicios, versión 1, versión 2 y versión 3 de autenticación, con la parte de protocolos de servicio, la seguridad y la parte de los comandos que deben trabajar ustedes. Correcto, muchachos, está completa, yo ya la terminé hoy, yo la estaba haciendo para poder entablar que todo lo que yo realicé es todo lo que se miró ahí. ¿Sí, muchachos? Para poder entender bien la estructura. ¿Sí? Entonces, hoy era la clase así nomás, muchachos, hoy era practice, nada más era de realizar esas ejecuciones, mirar que ustedes lo hagan después y lo intenten hacer. La idea mía es, yo como instructor que he sido de ustedes, es que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? Que profe me digan el viernes, el otro fin, la otra clase, profe, yo lo pude hacer, lo podemos mirar, profe, mire que lo que yo que ejecuté, que así me digan a mí. Bernardo, Gustavo o otra persona, que Pablo o Joana, que vengan y lo hagan y lo puedan hacer. ¿Correcto, muchachos? Esa es la temática que es lo que en verdad, yo en verdad ahí me doy cuenta si en verdad han entendido esto. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Que es algo fundamental en la práctica de las redes de datos. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? ¿Bien o no? Sí, señor. Entonces, todos muchachos, tener en cuenta esto para poder seguir con el otro módulo, de acuerdo a las estructuras. Muchachos, no olvidar las evidencias que tienen que realizar, ¿no, muchachos? Yo les digo desde ahora, ¿no, muchachos? Bernardo y los demás, vayan mirando esas evidencias, qué es lo que tienen que hacer, para no dejar para lo último. ¿Correcto, Gustavo y Bernardo? ¿Sí? Para no Sí, dejar a lo señor. último. Siempre, sí, Sí, yo señor. siempre les digo Claro. yo eso a ustedes porque en verdad a lo último llega todo y después al final después no alcanzan a hacer todo eso, muchachos. ¿Correcto? Entonces para ir mirando, vayan revisando, vayan estudiando, ¿correcto? Vayan mirando el proyecto, cómo van, porque tenemos que hablar sobre el proyecto, porque yo creo que hay un aprendiz que no va a estar. Pablo ya eh, pidió retiro, se va para otra ficha. Entonces queda Joana, creo que el grupo de ella queda sola, no sé, para que ustedes hablen, no sé si están solos, para que involucren a Joana, ¿correcto? Que ella está sola. Joana está sola en el proyecto de ella, muchachos. ¿Se acuerdan de Joana, Gustavo y Bernardo? Sí, De claro, sí, Joana, sí, señor. entonces Sí, señor. hablen Ella con estaba ella porque ella está sola, con estaba con Gustavo y Pablo, con ve, Pablo estaba, Pablo estaba, ¿sí? con Pablo, Ajá, perdón. pero él ya no está, entonces él ya pidió traslado, entonces ya se ejecutó eso y ya no creo que va a estar. Sí, entonces muchachos, para que vayan mirando eso, porque yo después los voy a coger a uno por uno cómo van con el proyecto. Les voy a preguntar, ¿listo? De la estructura, ¿listo? Porque hay que ir adelantando eso también, muchachos, hay que ir revisando todo eso para que el día que tienen que entregar ya tengan todo muy bien y tengan bien toda la estructura, ¿listo? Y lo que me habla Gustavo, que le aplica harto la seguridad también, ¿no? Tú lo estás haciendo en seguridad también, en la estructura
de las redes, Gustavo, del proyecto. Sí, no, yo estoy con Bernardo, nos usamos con Bernardo en Ya, ya. seguridad. Listo, qué chévere. Bueno. Entonces, póngale pilas o eso, listo, muchachos, para que lo pongan en práctica, listo. Por eso yo les di eso de Linux, para que usted le ponga más atención en esto, listo, muchachos, para que lo hagan bien y lo practiquen, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, solamente era hoy terminar este proceso de esta actividad. Ya saben qué es lo que tienen que hacer para que lo practiquen. ¿Listo? Ya es el gusto de la persona. Si quiere aprender, lo hagan. Si no lo hacen, pues ya verán a ellos allá los que no lo pueden hacer. Pero yo fui el anfitrión que les expliqué. Sí, muchachos, ustedes lo vieron en carne propia. ¿Sí o no, Gustavo y lo Bernardo? Lo vieron en carne propia ustedes mismos. ¿Correcto? Para que Sí, ustedes lo señor. puedan hacer. Sí, muchachos, lo puedan hacer los demás. ¿Correcto? O miren la grabación para que lo puedan entablar muy bien. Hay que revisar la grabación también un poquito. ¿Listo, muchachos? Para que lo puedan entablar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, la clase no era muy larga hoy porque era de la estructura que iba a presentar sobre el servicio y la explicación de la configuración del CNMP con la autenticación, que no era mucho. ¿Listo? Pero bien. En todo caso, espero que les haya gustado hoy la clase, muchachos. No fuera tan larga tampoco como antes, que hacíamos las clases largas. A veces ya me pasaba así. ¿Listo? Para poder entablar. ¿Listo? Me regalan una manito en este momento, muchachos, de los que están en este momento. Muy bien. Entonces, muchachos, estamos pendientes sobre esas evidencias, ¿no, muchachos? De la parte de transversales, ¿no, muchachos? Para poder entablar esa estructura. ¿Listo, muchachos? Que queden muy bien al día, no tengan ningún inconveniente y no tengan retrasos después. ¿Listo, muchachos? Para poder entablar bien ese proceso. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta o algo, muchachos? De acuerdo a lo que revisamos hoy. ¿Tienen algún inconveniente o algo para cerrar y dejar de grabar ahora? No, profe, no. Listo. Nos comparta la guía para Listo, poder yo ir les validando. comparto la guía, listo. Muy bien, muchachos, me gusta que me digan eso. Por favor, me comparte la guía, profe, para poder revisar, mirando poco a poco y que lo puedan hacer, muchachos, correcto, lo pueden realizar. El maestro se hace como, muchachos, el que intenta hacer muy bien la estructura, que por lo menos lo intente hacer. Sí, muchachos, yo no es que les voy a poner mal calificación, no. Por lo menos yo me doy cuenta, cuando entreguen las evidencias, yo me doy cuenta quién trabaja y no trabaja. Yo me doy cuenta, muchachos. Yo me doy cuenta de eso. Sí, muchachos, y que lo hagan. Sí, y lo hagan. No importa, si les va mal en una vez, bueno, lo intentan hacer hasta que se aprendan esos códigos y esa parte para que puedan entablar muy bien. Así nunca se olvida. El que practica nunca se olvida, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese mensaje que les doy a ustedes siempre, para que sean unos buenos profesionales en el campo laboral afuera. Que afuera es difícil, en el campo laboral. ¿Sí, muchachos? Pero el que está trabajando es porque sabe la estructura, sabe manejar bien todo eso. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta todas esas cosas. ¿Listo? De consejo, como yo. Que yo fui como ustedes, aprendices. Yo fui aprendiz del SENA también. Pero muchos años atrás, bien atrás. ¿Sí, muchachos? Yo fui aprendiz del SENA. Yo hice una especialización de seguridad informática. Hice en el SENA. ¿Sí, muchachos? Entonces, imagínense. Entonces, de muy atrás. ¿Sí? Entonces, eso a mí el SENA es lo mejor. El que estudia en el SENA es lo mejor, muchachos. Un buen punto. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a dejar de grabar. Esperen un momentico, no se me van a ir. Voy a dejar de grabar para dejar bien la grabación. Esperen un momentico, no se van a ir. Gracias, muchachos, por esta actividad de hoy y la estructura.